Hola, en el día de hoy vamos a ver las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas son una relación entre los lados de un triángulo rectángulo y uno de sus ángulos agudos. En todo triángulo rectángulo existe un ángulo de 90 grados y dos ángulos agudos. Entonces, como podemos aquí observar, este ángulo es de 90 grados y tenemos estos dos ángulos agudos. Dependiendo el ángulo que yo vaya a escoger para hacer las razones trigonométricas, le doy un nombre a estos catetos. En este caso, vamos a escoger este ángulo como el ángulo de referencia. Entonces, se van a nombrar dos catetos. El cateto que está pegado al ángulo lo vamos a llamar cateto adyacente. Y el cateto que está todo al frente del ángulo lo vamos a llamar cateto opuesto. Es decir, que si escogiéramos este ángulo para hacer las razones, tendríamos que el cateto opuesto es el ángulo que está aquí en la parte de abajo y el cateto adyacente sería el que está aquí pegado al ángulo. Entonces cambiarían sustancialmente las cosas. Bueno, ya teniendo esos dos catetos y la hipotenusa, podemos definir las razones trigonométricas. Por ejemplo, la división entre el cateto opuesto y la hipotenusa se denominó con el nombre de seno. Entonces aquí el seno del ángulo es cateto opuesto dividido por la hipotenusa. La división de esas dos cosas me da esta razón que fue denominada como seno. Si al contrario yo hago el cateto adyacente dividido la hipotenusa, esa relación se llamó coseno. Y la tangente se denominó al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Ahora, la cosecante, que es la inversa del seno, es la hipotenusa sobre cateto opuesto. Hipotenusa sobre cateto opuesto. La secante será la inversa del coseno, o sea, la hipotenusa sobre cateto adyacente. Y la cotangente es la inversa de la tangente. Entonces, mire, tenemos que es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Estas son las relaciones que se pueden sacar entre los lados de un triángulo al dividirlos y se les dio estos 6 nombres. Entonces, vamos a ver en la práctica cómo podemos hallar las razones para este triángulo. Si este cateto vale 3 y este vale 4, este sería el adyacente y este sería el opuesto, porque el ángulo es este. Entonces, por Pitágoras podemos encontrar que la hipotenusa es igual a 4 al cuadrado más 3 al cuadrado, es decir, 16 más 9 que es raíz de 25 y eso nos da que la hipotenusa vale 5. Entonces ya tenemos los tres lados de este triángulo. Con esos tres lados vamos a encontrar las razones. Entonces el seno es cateto opuesto que vale 4 y la hipotenusa que vale 5. Entonces el seno de ese ángulo es 4 quintos. El coseno, cateto adyacente sobre la hipotenusa, es decir, 3 quintos, porque es cateto adyacente sobre la hipotenusa. La tangente, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente, o sea, 4 tercios. Y la cosecante sería la inversa de esta, del seno, o sea, 5 cuartos. La secante, la inversa del coseno, 5 tercios. Y la cotangente, la inversa de la tangente, 3 cuartos. Entonces ahí ya tenemos las 6 razones trigonométricas para este ángulo en este triángulo rectángulo. Vamos a ver si el ángulo está en la parte de arriba, entonces ya nuestro cateto opuesto será este, el de la parte de abajo, y el cateto adyacente es el que está siempre pegado al ángulo, o sea, este. Aquí me dicen que la hipotenusa tiene un valor de 13 centímetros, el cateto adyacente 12 centímetros y el cateto opuesto 5 centímetros. Entonces comenzamos a hacer seno de alfa es cateto opuesto que vale 5 sobre hipotenusa que vale 13. Coseno de alfa, cateto adyacente que vale 12 sobre hipotenusa que vale 13. La tangente es cateto opuesto que vale 5 sobre cateto adyacente que vale 12.
Cotangente, cateto adyacente que vale 12 sobre cateto opuesto que vale 5. La secante es la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Y la cosecante es la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Entonces aquí ya tenemos todas las razones trigonométricas para este triángulo, para este ángulo en este triángulo rectángulo. Entonces esa es la definición y cómo se aplican las razones trigonométricas en un triángulo rectángulo. Muchas gracias.